me pueda alcanzar una bala y pueda dejar de ver a mis hijos. Yo no tengo ningún interés político, no tengo ningún interés monetario en esto. Simplemente quiero que las cosas cambien. Mi ideología es la libertad, igual la de Simón Bolívar. Un pueblo libre y próspero. La resistencia, por dentro. Se han identificado grupos en al menos 12 ciudades del territorio nacional e incluso en el natal Barinas de Hugo Chávez y en el epicentro del poder político y económico, la capital, Caracas. Sin importar el lugar, su entrada en escena es siempre similar. Opositores al gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, comienzan un nuevo día en las calles. En medio de la multitud se escuchan ovaciones. Manifestantes abren el paso y se empiezan a distinguir cascos tricolor y rudimentarios escudos decorados con motivos y mensajes alegóricos a su lucha. Con los rostros cubiertos serán quienes hagan frente a la represión. Son la resistencia. Pero, ¿qué hay detrás de sus máscaras? ¿Cuáles son sus historias y cuáles los objetivos? A ellos los fuimos a buscar. Pusieron sus condiciones. Su identidad real no sería revelada. No nos darían sus nombres, no mostrarían sus rostros y serían ellos quienes escogerían el lugar donde serían realizadas las entrevistas. Ellos tienen sus tácticas, nosotros también tenemos las de nosotros. Nosotros tenemos escuderos, personas que son los lanzabombas, tenemos personas con los morteros, tenemos nuestras personas que nos cuidan en realidad. Porque si ellos nos arremeten en contra de nosotros, nosotros tenemos la misma técnica para arremeter en contra de ellos. Ellos usan lo que se llama la técnica del orden interno, que es armar los escudos enfrente de nosotros. Nosotros usamos su misma técnica. Esto es como un juego de ajedrez, simplemente peones que se mueven para lograr llegar a la reina. ¿Cuál es la reina? Miraflores. ¿Qué va a pasar cuando logren llegar a Miraflores? Más de uno va a ir preso. Más de uno va a ir preso porque tienen que dar la cara ante la justicia por las personas que han caído al lado mío, al lado de muchas personas que salieron a protestar pacíficamente y la han arremetido contra ellos con balas. Nosotros sabemos que estamos corriendo un riesgo muy grande. Nosotros sabemos que hoy podemos estar aquí y mañana puede haber un enfrentamiento y muchachos pueden caer, sea yo, o sea uno de los compañeros, o sea alguien sea. Nosotros estamos claros del riesgo que estamos corriendo. Pero tenemos que estar claros de que tenemos que brindarle un futuro estable a todos esos niños que están en camino y todos esos niños que están pequeños ahorita. Ahora son
como delincuentes uniformados que están matando a su propio pueblo, con armas de guerra, con armas de asalto, con bombas explosivas. ¿Qué tiene el pueblo? ¿Cómo se va a defender el pueblo? Con más vidas. Nosotros tenemos que resistir. Cuando están, digamos, haciéndole frente a la Guardia Nacional, ¿en qué temes? ¿En qué piensas en esos momentos? ¿En qué pienso? En que me pueda alcanzar una bala y pueda dejar de ver a mis hijos. Para ellos la muerte es un riesgo asumido, un precio muy alto, pero que están dispuestos a pagar. El número de fallecidos hasta ahora es similar al de días en protestas. Uno de ellos es a quien sus compañeros de lucha llamaban La Pulga, Neomar Lander. A él lo contactamos para este trabajo. Sin embargo, la entrevista no fue posible. Moriría el mismo día del encuentro, al que también asistiría su madre. Esta entrevista se iba a hacer justamente el día que tu hijo fue asesinado. Era una entrevista para conocer cuál era la lucha de Neomar, por qué se encontraba en las calles con tan solo 17 años. Él decía que él tenía que seguir en las calles para luchar por el futuro de su hermana y de todos los venezolanos y por la libertad de Venezuela. ¿Quién era Neomar? Era un niño muy grande, con un corazón inmenso, donde cabíamos todos, con una sonrisa que admiraba, que enamoraba, con una mirada que atrapaba corazones. Mi hijo no era una mala persona, Antonieta, para nada. Tampoco era un terrorista como lo hace saber el gobierno ahorita. ¿Cómo traduces tú que tu hijo de tan solo 17 años luchaba contra un gobierno que tiene 18 años en el poder y él era un férreo opositor a todo lo que estaba sucediendo con tan solo 17 años, Sujei? Bueno, yo pienso que él nació con esta revolución, él murió y aquí debería de morir esta revolución. Ya basta de tanto muerto, de tanto, el gobierno son un asesino, ellos son los terroristas, porque la manera de que ellos quieren parar las calles, de que ellos quieren parar las protestas, lo están haciendo como terroristas. Nosotros marchamos tranquilamente hasta que llegamos al piquete de la Guardia, porque ni siquiera hemos llegado al piquete de la Guardia o al piquete de la PN cuando ya nos están agrediendo. Era que siempre acompañabas a La Pulga como lo conocíamos en las calles. Siempre estabas detrás de él, protegiéndolo. Trata de frenarlo un poquito, porque ahora, como le dicen héroe y guerrero, yo creo que se lo llevaba en la sangre, porque era incontrolable. Uno le decía a Neomar, no te vayas tan adelante, Neomar, no te arriesgues tanto, y él decía que no, que él me quedara tranquila, que a él nunca le iba a pasar nada. Nadie tiene derecho de hablar sobre lo que pasa en las marchas, sino solamente el que la vive. Porque solo los que vivimos, los que vamos a las marchas, somos los que sabemos la verdad de lo que está pasando. ¿Tú por qué marchas, Sujei? Ahorita se trabaja nada más para comer. Ahorita no nos alcanza para los liceos. La plata no nos alcanza para un día de playa, un domingo familiar, un cine, llevar a nuestros hijos a comer helado, pagarle o asegurarle un buen futuro educativo. Mi hijo no estaba estudiando en la universidad porque no podíamos pagarle la universidad y estábamos reuniendo la plata. Entonces, yo pienso que hay que seguir luchando porque no podemos dejar que Venezuela se convierta en Cuba. Muchos niños en la calle pasando trabajo, que no estudian, que no tienen un plato de comida. Si nosotros trabajando hacemos el esfuerzo de tener las 3 comidas, ¿cómo hacen las personas de bajos recursos, Daniel? ¿Cómo? ¿Cómo le aseguran un futuro a sus hijos? Por eso es que hay tanta delincuencia, Antonieta. Porque hay muchos niños sin ir al colegio. Muchos. ¿Cómo se va a transformar tu lucha ahora, Sujei? Yo voy a seguir en las calles. Ahora más que nunca. Si antes iba a una, a otra no, a otra sí, a otra no. Ahora sí voy a ir a todas. Ahora sí voy a seguir en las calles porque lo que él quería se va a lograr. ¿Tienes miedo, Sujei? No.
para nada, y no me van a intimidar tampoco. Si antes no lo tenía, ahora menos. Eso se lo puedo asegurar al gobierno y a todos los funcionarios públicos. La última palabra que le dije fue Dios te bendiga. Llegaba muy feliz contando, no mami, pasó la bomba por aquí, me dieron esto, me dieron lo otro. Y todo, él llegaba muy feliz contando que llegaba muy feliz porque luchaba por su país. Valiente le tocará hacer ahora a su Sujei para afrontar el dolor ante la muerte de un hijo. Como valiente fue Neomar para enfrentar a quienes con ventaja disparan en línea recta, no solo con bombas lacrimógenas, sino también balines de plomo, trozos de cabilla y hasta metras. Como valiente tendrán que ser los que continúen con el ideal de Neomar. Tengo 17 años, papá. Yo no estoy estudiando ahorita porque yo sinceramente me voy al país por cuestión de mi futuro, pero yo realmente no me quiero ir de Venezuela. Este es mi país, yo nací aquí, estoy luchando por él. La lucha de poco vale por el futuro de muchos. ¡Libertad, libertad, 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 libertad! ¡Que se escuche! ¡Libertad, libertad! ¡Resistencia por la libertad! Libertad, libertad, resistencia por la libertad. Avanzar, avanzar, al tirano hay que derrotar. Evaluemos todos la intensidad ya de los niveles de terrorismo. Hoy sola amarilla es festivo, en mi lucha por la libertad, defender a mi pueblo querido, hacia el frente sin mirar atrás. La espiral de violencia golpista que ha pretendido imponer esta derecha opositora, terrorista, entreguista. Y que respondan ante la justicia los graves señalamientos y las graves pruebas que tiene la justicia contra ellos como promotores e instigadores de la violencia, del golpismo y del terrorismo. Uno de los asistentes al funeral de Neomar Lander es Jason Rodríguez Piñate. Sería detenido pocas horas después por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, SEBIN, como parte de la denominada Operación Tuntún, operación ya aplicada antes en ciudades como San Antonio de los Altos. Hasta allá fuimos. Algunos de los participantes en las siguientes entrevistas fueron detenidos, acusados de delitos vinculados a hechos terroristas. Momentos de tensión fueron los que vivieron ustedes hace unos días, cuando tuvieron que irse de su vivienda porque estaban siendo perseguidos por grupos como el CONAS, como la Guardia Nacional, aquí en los Altos Mirandinos. Descríbanos ese momento y qué sintió usted al saber que probablemente les iban a llegar a su casa para llevarse a su hijo. Bueno, recibimos una llamada telefónica de una persona llegada que maneja muy buena información y nos dijo dónde está nuestro hijo. Le dijimos, bueno, está cerca, sáquenlo. Ya le tienen que sacarlo ya. Luego recibimos la llamada de que nosotros también teníamos que salir por medidas de seguridad. Es un momento muy horrible porque tuvimos que salir como que si fuésemos delincuentes, como que si nuestro hijo fuese delincuente igualmente. Y efectivamente tengo que salir del país porque a pesar de eso estábamos siendo perseguidos acá arriba en los Altos Mirandinos por el CONAS, por el SEBIN, por la ULP. Y eso es una situación muy crítica porque a nosotros los
jóvenes en este caso, que somos los que estamos fronteando, estamos viviendo una situación muy difícil porque o nos están matando o nos están obligando a salir del país. Todo el que esté en contra de este gobierno tienen que meterlo preso y irán a meter a media Venezuela presa, porque hasta donde yo creo que es más del 70% de las personas que están en contra de este gobierno, así ellos lo disfracen. Mucho se ha dicho que la resistencia está pagada por grupos opositores, por grupos internacionales que de hecho están armando a la resistencia. Si están pagando, yo quiero saber dónde voy a ir a cobrar, porque yo no he cobrado el primer sueldo y jamás me han ofrecido dinero. Yo estoy en la calle porque realmente siento que mi compromiso es con Venezuela, no con ningún partido político realmente. Fíjate, las cosas con las que yo salgo, mira, son cosas que están aquí, que no han venido de afuera. Las cosas que sí han podido mandar gente de afuera, pues simplemente cuando llegan aquí a Venezuela el gobierno las retiene. ¿Y qué pueden mandarnos de afuera? Cascos, medicinas, guantes, cosas como esta, y muchas veces no llegan. ¿Hay financiamiento internacional como lo ha denunciado el gobierno nacional? ¿Ustedes creen que si hubiera financiamiento internacional la gente estuviera aquí? Si tú no sabes que si a ti te regalan $100, tienes ya más o menos un año hecho de tu vida, ¿tú crees que una persona con $100 va a salir a guarimbiar a la calle? No, se agarra su plata y se va. Hay una división, hay una organización interna dentro de la resistencia. Conozco que hay varios frentes dentro de la misma resistencia. ¿Cómo está organizada la estructura de ustedes? Por lo menos la resistencia es una sola. Que tenemos varios grupos es otra, porque todos no podemos permanecer en un mismo sitio, porque seríamos muy fáciles de localizar. ¿Qué pasa? Que tenemos los amigos del grupo Beta, los Z, la gente de Super, que estamos nosotros. ¿Quiénes son ustedes? Nosotros somos la gente del interior del país. Nos conocen como los gochos, maracuchos, de allá de los lados de Oriente, como nos llaman, pues. ¿Por qué nosotros venimos a prestar el apoyo acá? Porque vemos que Nicolás Maduro no come ni en San Cristóbal, no duerme ni en Maracaibo, no se la pasea por Oriente, él está aquí en Caracas. Cuando se les pregunta por el financiamiento, la respuesta es la misma, a pesar de ser de distintos grupos y ciudades del país. La única ayuda que dicen recibir es la ciudadana. Pese a que el gobierno los considera discípulos de la oposición, su opinión respecto a sus dirigentes dista de ir en esa dirección. Es momento de que la MUD se pongan los pantalones, si no la sociedad civil les va a pasar por encima, porque eso es lo que está a punto de pasar. La gente está frustrada por la dirigencia que tenemos en este país y que no han asumido el rol que han debido haber asumido desde hace tiempo. Estos 18 años que hemos vivido bajo este régimen también es culpa de ellos. Hay que tener en cuenta de todas las situaciones en las cuales ellos han sido partícipes y han sido cómplices de las situaciones que estamos viviendo actualmente. ¿Crees en la oposición? ¿Crees en el chavismo de Chávez? ¿En qué crees? Nosotros no creemos ni en la oposición ni en el chavismo. Nosotros creemos en una Venezuela nueva. ¿Por qué te digo que no creemos en la oposición? Lamentándolo mucho, dentro de la misma oposición hay personas que se quieren enriquecer igual que los chavistas. Porque no creas que después que Nicolás Maduro salga, la resistencia se va a acabar. Si vemos que el próximo gobernante no sirve, iremos al mismo pie de lucha. Seguiremos y lo sacaremos. Hay una parte de las personas que están luchando en contra del gobierno del presidente de la República, Nicolás Maduro, que cataloga al grupo de la resistencia como grupos subversivos, como grupos de paramilitarismo que se pudiera estar formando, y los compara con los colectivos. ¿Qué opinas tú como miembro de la resistencia de estas comparaciones? Bueno, una sola respuesta te voy a dar eso. Los colectivos están armados, nosotros no. Las únicas armas que nosotros tenemos son escudos y, lamentándolo mucho, piedras. En cambio ellos nos atacan con balas. Nosotros no somos colectivos, nosotros no somos guerrillas. El primer registro histórico de un grupo civil organizado como resistencia a un régimen o gobierno nos permite remontarnos a la Europa de la primera mitad del siglo XX. Adolf Hitler fue combatido por los primeros grupos de resistencia en Berlín y luego durante la ocupación en países como Checoslovaquia, Dinamarca, Grecia y Francia.
No sería una experiencia única en la historia. Entre los casos más recientes están la experiencia ucraniana y ahora la venezolana. ¿A quién le entró en la cabeza, en la derecha, utilizar, entrenar para grupos violentos a niños, niñas y adolescentes? ¿Quién inventó eso? Nosotros tenemos pistas. Una carta a su santidad el Papa Francisco, denunciando el uso de menores en las protestas por parte de la oposición, fue enviada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Por cierto, se ha venido presentando un fenómeno atroz y altamente preocupante, sobre el cual quiero llamar su atención: la utilización frecuente y perversa de niños, niñas y adolescentes en acciones de violencia terrorista callejera. Lamentablemente, las mismas han sido alentadas de forma pública y notoria por una parte del liderazgo de la derecha. Hay numerosas pruebas y evidencias en este preciso sentido que configuran un expediente indiscutiblemente criminal. Juzgue usted de boca de estos niños qué es lo que realmente los empuja a la calle. ¿Qué edad tienes? 13. Coméntanos por qué estás en la calle apoyando a la gente que está peleando por un cambio político. Bueno, no sé, porque el gobierno no nos da nada. Estamos pasando hambre, vivimos en la calle. Y bueno, igual seguiré apoyando a los guarimberos, porque por ese maldito gobierno no nos está dando nada. ¿Qué le pedirías tú a Maduro si tuvieras la posibilidad de tenerlo enfrente? ¿Qué le pedirías? Que mande comida para el pueblo, para que no sigamos pasando hambre, para no pasar hambre. Muchas cosas más. ¿Qué estudias? Yo dejé los estudios. ¿Por qué los dejas? Por cosas familiares. ¿Tu mamá y tu papá? Están en su casa. ¿Dónde viven ellos? En Ovalle. ¿Y tú estás aquí en Caracas solo? Con ellos, ellos son mis hermanos en la casa. ¿Por qué no estás con ellos en tu casa? No, pues yo me acostumbré más a la calle que a ellos. Yo a veces voy, los visito, X cosas. Y así, bueno, me portaré bien y no a la droga ni nada de eso. ¿Cuál es tu sueño? ¿Qué sueñas? Ese coño, un cantante, un reggaetonero, algo de eso. ¿Cómo piensas lograrlo? No, yo quiero estudiar de nuevo, quiero mis estudios, salir adelante. Y mira, ¿y tú te enfrentas al piquete, a la guardia, a todo? Sí. ¿Por qué? Para luchar para el presidente más libre. ¿Tú por qué te la pasas en la calle apoyando a los muchachos? Porque tenemos hambre. No, yo estoy aquí porque quiero que mi país cambie. Quiero comer, mira cómo estoy flaco. Mi familia también está flaca, necesitamos comida. ¿Qué le pedirías al gobierno nacional y qué le dirías a Maduro si lo tuvieses enfrente? Que cambie el país. Legado fue quien trajo miseria y hambruna y le echan las culpas al imperio, a Lorenzo, a la luna. Guerra económica que ustedes mismos inventaron para engañar a mi pueblo, el cual no sé qué le ha pasado. Mientras tanto, mi pueblo pasando hambre, miseria, humillación, pobreza. En pocas palabras, perdimos todo, hasta el derecho a la vida. ¿Qué pasó con aquella Venezuela? Hasta ahora, según sus propios testimonios, no los mueve ni el dinero ni alguna militancia partidista. Entonces, ¿qué los lleva a confrontar la autodenominada revolución del siglo XXI? Uno aguanta hambre. Bueno, uno puede aguantarse una o no. Tengo hambre, puedo aguantar hasta la noche. Pero como le dices tú, muchacho, a un niño, mire, aguante hambre, porque no hay nada que comer. Porque yo sí lo digo, muchas veces en mi caso ha tocado, somos 6 personas, y muchas veces nos toca el racionamiento, racionar comida. Que es lo que habla este supuesto gobierno, que hay mejoría y un socialismo que no sirve para nada, que lo que ha traído es la pobreza a la puerta de tu casa. Esta constituyente que les quieren meter, que mucha gente no sabe ni lo que están
pensando, si este gobierno realmente quisiera hacer las cosas bien, ellos hubiesen llamado a elecciones primero de alcaldes y gobernadores y después lanzan la de su constituyente y su broma. Pero ellos quieren primero la constituyente para eliminar las elecciones regionales. No tenemos tantas posibilidades económicas como muchas personas dicen, ¿sabes? De que todos esos niños que están guerreando son hijos de papi y mami, no. No es así. También se tienen que dar cuenta de que los muchachos que estamos en la calle somos porque no tenemos esa misma capacidad que ellos tienen para solucionar las cosas. Aquí el venezolano vive al día. Lo que trabaja hoy se lo come hoy. Sueño con poder decir que de mi propio trabajo, mi propio esfuerzo, pudiera obtener una casa en este país, pudiera obtener un carro, pudiera levantar una familia, pudiera tener una pequeña libertad financiera que en este momento te juro que todo venezolano anhela tener. Aquí el único que tiene futuro es el que está enchufado con el gobierno y los ladrones. ¿Por qué los ladrones? Porque los ladrones se aprovechan de la situación para poder tener su plata. En cambio uno, que es el estudiante, el que de verdad quiere echarle el pichón en este país, primero, no tenemos campo laboral. Segundo, para poder estudiar tenemos que tener 3 trabajos. ¿Y cómo podemos estudiar y trabajar al mismo tiempo sin tiempo laboral? Entonces nosotros luchamos por eso, por las personas que no pueden salir a la calle, por nuestros hijos principalmente, porque ¿qué futuro tiene un hijo aquí? La delincuencia. No hay otro futuro aquí en Venezuela. Si me oye, a lo mejor el ministro de Relaciones Interiores dirá que estoy haciendo fantasía o demagogia. No, hay una cierta candidez e ingenuidad en estos muchachos. La hay. Si no se le quiere ver, bueno, es por un examen equivocado del asunto. En ellos hay una cierta ingenuidad. Si la periodista que lo entrevista o el periodista que lo entrevista intenta que él le opine acerca de cosas distintas a necesidades básicas, le va a ser muy difícil. Y si el periodista le alerta, o si lo entrevista un sociólogo o un psicólogo acerca de qué piensa él frente a que puede perder la vida o frente a la violencia, yo creo que con mucha ingenuidad él cree que es suficiente la fuerza que le está colocando allí, la pasión que le está colocando, los sentimientos que está colocando allí, su pasado y su tragedia familiar, su descomposición que lo afecta, su condición social que está en el último escalafón de la sociedad venezolana. Todo eso es una suerte de estímulo que lo hace ser ingenuo frente al peligro. No hay nada más que unifique a una sociedad para oponerse al gobierno que tener las necesidades básicas afectadas o imposibles de satisfacer. Eso une muchísimo, mucho más que la ideología. Es decir, esto no es un problema estrictamente ideológico, esto es un problema que es político, es ideológico, pero es un problema de subsistencia y por supuesto de resistencia. Y en ellos también hay mucho de un fenómeno que en Venezuela está ocurriendo. Y creo que el gobierno no lo está percibiendo porque lo está diagnosticando mal. Aquí no hay una conspiración, aquí todavía no hay una rebelión, aquí hay una desobediencia social, que es aquella que comienza cuando a la policía se le pierde el miedo, cuando a la policía se le pierde el respeto porque la propia policía, los propios órganos represivos del Estado han hecho todo lo posible para no ser respetados, para no ser tomados en cuenta como una institución. Y eso hace entonces que estas manifestaciones podamos ubicarlo en este momento en el campo de la desobediencia social. Esos niños son un testimonio y es lo que le molesta al gobierno. Estar en la calle luchando es un testimonio de que algo está pasando y está funcionando mal. Es decir, eso es un juicio. Un juicio al gobierno sin ser un juicio formal. Es decir, la presencia de ellos allí está enjuiciando una acción del gobierno y eso al gobierno no le conviene. La presencia de esos niños allí, entonces, como no conviene, hay que tratar de satanizarlos, tratar de envilecerlos frente a la opinión pública. ¿Y cómo hacerlo? En primer lugar, magnificar la acción que ellos realizan desde el punto de vista de que utilizan piedras, de que utilizan escudos, en fin. Intentar magnificar lo que ellos representan desde el punto de vista, vamos a decir, militar. Tratan de colocarlo, como este gobierno utiliza mucho la simbología militar, bueno, es una guerra. En una guerra, estos niños serían como unos enemigos que están armados, lo cual realmente puede mover a una suerte de risa. Eso que está ocurriendo en algunas zonas urbanas, de entrar a unos edificios y destruir
todo el edificio, destruir el estacionamiento y romperle la puerta a todo el mundo, una especie de racia. Eso hace recordar prácticas de la SS hitlerianas. Y voy a parte de la pregunta. Goebbels, el doctor Goebbels, que era muy inteligente y maléfico, el gran genio maléfico del régimen de Hitler, decía: hay que tratar de presentarlos como terroristas, los adversarios, porque si los presentamos como terroristas, tenemos razones para decir que terror se combate con terror. Uno observa que un cantante como Franco De Vita hace una declaración que se parece a la que hace Andy Chávez de las Grandes Ligas, la que hace una persona, un ganadero en Marinas, o lo que hace un niño de la calle. En las últimas manifestaciones, la represión ha recrudecido al punto de quedar en evidencia el uso de armas de fuego. Y disparos de perdigones a quemarropa por parte de funcionarios de seguridad del Estado. Caso emblemático el del asesinato de Fabián Urbina y David Vallenilla. Y cuando llego a mi casa, lo que veo es una velita prendida de mi mamá, con una virgencita que yo sé que lo hizo fue pidiéndole por mi vida, por mi bienestar. Me siento como una película que yo llegué a ver algún día, que se llamaba Troya. Cuando llegó Aquiles a luchar, a batallar en contra de los troyanos, así mismo me siento, como un líder, como un verdadero líder. Mis padres no estuvieron mucho de acuerdo, pero más aún así, lo último que me dijeron cuando me vine fue que Dios te bendiga. Mi madre quiere que todos estemos juntos, mi familia esté junta, antes de que a ella le vaya a pasar algo, porque es una enfermedad terminal. Y yo creo que esta lucha ya la estamos ganando, falta poco, y eso es lo que va a lograr que mi familia esté junta.